Buenas tardes y muchas gracias por vuestra participación en este webinar Zero Trust Architectures is a Journey. ¿Okay? Estamos hablando de cómo vamos a llegar a las arquitecturas Zero Trust y hoy le vamos a dedicar un rato a esta reflexión. ¿Vale? Básicamente, lo que tenemos que saber de las arquitecturas Zero Trust es que es un modelo clásico. No es un modelo muy novedoso desde el punto de vista conceptual, sí desde el punto de vista de ejecución. Y todos los cambios que estamos teniendo con respecto al confinamiento pues están haciendo que se vuelvan a poner de moda, ¿vale? Y vamos a intentar entender por qué. Me presento, soy Santiago Moral Rubio, trabajo en OpenSpring, soy el director de innovación y ciberseguridad. Yo soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero técnico informático de formación. Posteriormente hice un primer doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. Me doctoré en ingeniería de sistemas, especializado en riesgos tecnológicos y teoría de juegos. Tengo una gran cantidad de artículos publicados, pero de los más interesantes es el libro International Risk Management for Complete Network Analysis, que se publicó hace 4 años. También en la Universidad Rey Juan Carlos dirijo el Instituto de Datos, Redes Complejas y Ciberseguridad y tengo el honor de presidir el capítulo español de la asociación HITECH, que es el Hispanic IT Executive Council, que es el capítulo, es la asociación de ejecutivos de TI estadounidense de origen y de vinculación hispana. Muy bien. Sin más dilación empezamos con el webinar. Os reitero vuestro agradecimiento a todos por estar aquí. Muy bien. Vamos a ver qué es esto del Zero Trust. El Zero Trust Zero Trust es un modelo clásico de arquitectura y que el confinamiento nos ha vuelto a poner de moda, ¿vale? Varias reflexiones. Desde hace mucho tiempo, es decir, las redes y los sistemas van evolucionando cada vez más hacia el Zero Trust, pero lo van haciendo a empujones. Es decir, no hay una estrategia clara de migración y de evolución hacia Zero Trust, sino que es un trabajo reactivo. Si vemos en los últimos 30 años cómo se han comportado las redes, pues al principio teníamos pues una seguridad simplemente basada en que un gran ordenador y todos conectados a él, luego llegan las redes y hay que empezar a estructurarlo y luego llega Internet. Y la forma en la que luego hemos ido yendo desde ese abrir las redes hacia modelos de confianza cada vez más exactos, lo hacemos fundamentalmente a golpe de incidentes. Es decir, son los incidentes y es la seguridad la que nos va haciendo ir hacia confianzas, hacia redes de confianza y sistemas de confianza cero. Y salvo alguna excepción que vamos a ver a lo largo del webinar, los CIOs solo contemplan la evolución a modelos Zero Trust ante peligro de muerte, ¿vale? Es decir, tienes un WannaCry, has tenido un grandísimo incidente y entonces te planteas como modelo de supervivencia y de la supervivencia de los negocios a los que das cobertura a través de los sistemas de información, pues ir. Pero la evolución es solo cuando ya ves que la cosa está muy difícil desde el punto de vista del CIO. ¿Qué es lo que está sucediendo con el COVID-19? Que está provocando, esto es una gran crisis tecnológica, entonces como gran crisis tecnológica, crisis en el sentido de que nos ha transformado la forma de trabajar a todos. Esto lo que está empezando a poner otra vez de moda son las Zero Trust porque de repente todas las corporaciones tienen que poder trabajar a nivel mundial con todo el mundo en sus casas, siendo la casa de cada uno de nosotros un sitio no confiable para la corporación. Entonces, eso ha hecho que los modelos Zero Trust de repente se empiecen a poner otra vez de moda. ¿Qué sí es
¿Y qué no es Zero Trust? Zero Trust es un camino, es decir, es una forma de trabajar, es una forma de pensar. Entonces, Zero Trust no es una tecnología, no hay una tecnología que yo la compre y esa tecnología ya me haga a mí, ya soy Zero Trust, en absoluto. Ahora, una buena elección de tecnologías me ayuda mucho en el camino de Zero Trust. Zero Trust no es un proyecto, no tendría mucho sentido decir que vamos a hacer el proyecto Zero Trust, ¿vale? Desde el punto de vista de marketing todo se puede hacer, pero no parece lo más coherente. Sin embargo, sí es un paradigma que va a condicionar toda la ejecución de todos los proyectos de TI. Y cada uno de los proyectos de TI, de transformación que abordamos todos de manera recurrente todos los años, si los hacemos dentro de un modelo Zero Trust, me va a permitir cada vez más irme acercando al objetivo. Zero Trust no es una regulación, aunque vamos a ver algunas normas NIST, no es una regulación, pero ayuda muchísimo a cumplirlas, ¿vale? Si tú tienes modelos Zero Trust, te va a ser mucho más fácil poder cumplir con regulaciones, ¿vale? ¿Qué sí es Zero Trust? ¿Vale? Zero Trust es una evolución. Aquí he puesto un dinosaurio que parece que no terminaron de evolucionar o algo los mató. Entonces, pensando en evolución, Zero Trust es el siguiente paso en la evolución de los sistemas de información. No tenemos otra vía hacia dónde ir que no sean modelos Zero Trust, con lo cual todos vamos a tener poco a poco, cada uno a su velocidad, que ir evolucionando nuestros sistemas de información hacia modelos Zero Trust. Y esto no es un problema de ciber, esto es un problema del CIO. Los modelos Zero Trust son modelos de gestión general de la TI que están a nivel del CIO, ¿vale? Es decir, esto no es una cosa que pueda mover exclusivamente el CISO. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos con los modelos Zero Trust es que las áreas tecnológicas que no son de ciberseguridad tienen que trabajar muchísimo y hacer grandes inversiones para ir evolucionando hacia modelos Zero Trust y no hay un retorno de la inversión claro en cuanto a mejoras de eficiencias. Es decir, el evolucionar hacia Zero Trust es algo que no pueden hacer los departamentos de ciber, lo tienen que hacer los departamentos de tecnología. Vamos a ir entendiendo ahora eso un poquito más, ¿vale? Y Zero Trust sí es un proceso que te fuerza a medir. Tienes que medir permanentemente cuál es tu capacidad de defensa. La capacidad de defensa la tienes que estar midiendo permanentemente, que no tiene nada que ver con tener un SOC, ¿vale? Yo en un SOC estoy monitorizando los incidentes de seguridad que tengo en cada momento y los estoy atendiendo. Esto es otra cosa, esto es estar de manera permanente revisando cuál es tu capacidad de defensa en el minuto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el camino del Zero Trust. ¿Qué es el camino del Zero Trust? ¿Vale? Vamos a ver 4 opiniones distintas. Vamos a ver una opinión del NIST, de Forrester, de Google y de los autores del libro Zero Trust Never. Entonces, ¿qué es el camino del Zero Trust para el NIST? ¿Vale? Pues mira, según la definición que da el NIST en su documento SP 800-207, en su segunda versión, que es de hace un mes y medio, en la página 4 da esta definición que tenemos aquí, ¿vale? Estructurado para que se pueda digerir mejor el concepto que traslada, pero es una transcripción de la opinión del NIST. Dice el NIST que confianza cero, Zero Trust, es un paradigma. Primero, ¿qué es? Es un paradigma, ¿vale? Es una forma de trabajar, es una forma de pensar, es una estructura de evolución que está centrado, está focalizado en 2 cosas. La protección de los recursos, ¿vale? Y en una premisa que es que la confianza nunca se concede implícitamente, sino que debe ser evaluada continuamente. Esto
Podría parecer una frase de Confucio, pero no, está parte de la definición del NIS. Es decir, la confianza, que una máquina confíe en otra, que un programa confíe en otro, que una máquina confíe en una persona, no se va a conceder implícitamente. Significa, estás en mi red, pasa. No. Independientemente de donde esté cada uno, siempre tiene que ser evaluada y de manera continua la confianza. Es decir, si te dejo hacer algo, no tengo que estar reevaluándolo permanentemente, y no porque tú estés en algún sitio o tengas una forma o tengas alguna característica, ya te voy a dejar que lo haga. ¿Vale? Ese es el primer concepto. El segundo de los conceptos dentro de la definición que da el NIST es que la arquitectura de confianza cero es un enfoque end-to-end. ¿Vale? Es decir, esto no es algo que hagamos en algún sitio, esto es un proxy, ¿no? Esto es un sistema de autenticación, no. Aunque todos ellos son parte, los podemos trabajar de espaldas a los modelos Zero Trust o a favor y haciendo evolucionar nuestra organización para que cada vez seamos más Zero Trust compliant. ¿Vale? Bien, pues esta confianza end-to-end la aplica en dos ámbitos: la seguridad de los recursos y los datos de la empresa. Es decir, Zero Trust está focalizado en los recursos y los datos. ¿Vale? Bien. ¿Y qué abarca para el NIST? Es decir, ¿cuáles son los ámbitos donde tenemos que estar aplicando este paradigma Zero Trust? Tenemos todos los temas de identidad, tanto de personas como de no personas, toda la parte de credenciales, gestión de acceso, todo el ámbito de operaciones TI, no operaciones de seguridad, operaciones TI, los endpoints, entornos de almacenamiento e infraestructura de comunicaciones. Bueno, básicamente en toda la TI, ¿vale? Y hace aquí una descripción. Una reflexión, esta es la definición del NIST, una reflexión mía. El modelo del NIST está muy centrado en dar, con diferencia a otros modelos que ahora vamos a ver, extremo a extremo, ¿vale? Es el más, se decía en tiempos, holístico, ¿vale? Es el más completo. Incluye todos los ámbitos de TI y todos los procesos de TI. En ese sentido es muy completo, ¿vale? Y es el modelo que más habla de evaluar, evaluar, evaluar y evaluar. Tienes que estar evaluando permanentemente tu capacidad de defensa. ¿Cómo me estoy defendiendo? ¿Me estoy defendiendo bien? ¿Mi capacidad de defensa cuál es? ¿Lo tengo todo bien preparado? Están los cañones por un sitio, las torretas por otro, las pistolas guardadas, los escudos puestos, ¿vale? Es decir, es una revisión permanente de que mi capacidad de defender está correcta, ¿vale? Estas son las diferencias del NIST con otros modelos. Vale. Si bajamos mucho más en detalle, el NIST, dentro de este documento que os recomiendo, el NIST SP800-207, el Second Draft, han hecho muchas variaciones de la segunda edición, que es de hace un mes, a la primera, que era de septiembre del año pasado. ¿Vale? Entonces, cuando estéis pensando en hacer una evolución de vuestros entornos hacia modelos Zero Trust, el NIST te habla de que tienes que considerar 7 puntos básicos, ¿vale? Entonces, primero, todos son recursos, ¿vale? Todos son recursos. Las fuentes de datos, servicios informáticos, absolutamente todos son recursos, ¿vale? Entonces, todo lo tienes que tratar como si fueran recursos. Los recursos no son los PCs y el dato, hay todo. Fuentes de información, absolutamente todos son recursos, ¿vale? Segundo, toda comunicación debe ser segura, independientemente de la ubicación de la red. Porque yo esté en una máquina la tenga en una red, no significa que yo pueda estar viendo el resto de las máquinas. Prohibido, terminantemente, ¿vale? Es decir, la comunicación entre dos máquinas siempre tiene que estar segura, como si cada una de esas máquinas estuvieran en casa de sus propietarios, ¿vale? El punto donde estés ubicado en la red no implica ninguna confianza. Tercer punto, el acceso a los recursos se concede por periodos de sesiones. Esto es como funciona, por ejemplo, Gmail. Yo tengo una sesión abierta y estoy viendo mi correo con Gmail y yo puedo tener 20 sesiones más. En cada una de ellas, el cómo me he conectado y hasta dónde puedo llegar tiene que ver con esa sesión. Con lo cual, todo va por periodos de sesiones.
no hay ninguna forma de tener un mecanismo, si eres Zero Trust, en el cual yo ya te he dado a ti permiso para hacer algo, ya lo tienes para siempre, pero no. Cada autorización es para esa sesión en concreto, ¿vale? Bien, el acceso a los recursos tiene que estar gestionado por una política dinámica. Aquí, política dinámica tienen dos palabras, son dos palabras muy interesantes. Política quiere decir que es que tienes que tener, en el acceso a los recursos, tienes que tener una serie de normas de quién puede acceder a qué y por qué, y quién no puede acceder. Y que además eso se esté reevaluando de una manera dinámica, ¿vale? Yo, Santiago Moral, con este PC, estando desde casa, puedo llegar hasta algún sitio en mi empresa. Yo, Santiago Moral, si estoy en otro dispositivo, llegaré hasta otro sitio, ¿vale? Es decir, el dónde estés y el qué estés haciendo y cómo te hayas conectado es fundamental. Esta política tiene que ser dinámica, ¿vale? Y tiene que incluir el estado observable de la identidad de cada cliente, la aplicación a la que te quieres conectar y el activo desde el que lo solicitas, ¿vale? Y además es muy importante, ya menciona aquí el NIST, deja la puerta abierta a todos los temas de Behavior Analytics, es decir, es buena práctica considerar que todos los modelos de autenticación y control de acceso deben estar suplementados o vitaminados con modelos de analítica de comportamiento, ¿vale? Bien, la empresa se tiene que asegurar que todos los dispositivos de su propiedad o asociados se encuentran siempre en el estado más seguro posible. Recordáis que os decía que hay que estar en modelos de diagnóstico continuo. Tienes que estar permanentemente haciendo un diagnóstico de que tu seguridad es la que es. Está el cortafuegos donde está, tiene las reglas que tiene, les está parando. Es decir, tienes que estar reevaluando permanentemente que tu nivel de defensa es el que quieres tener. Y tienes que estar supervisándolo, porque tienes que garantizarlo. Muy importante en un modelo Zero Trust, tienes que estar garantizando minuto a minuto que tu nivel de defensa es el adecuado, ¿vale? Toda autenticación y autorización es dinámica, ¿vale? Y se aplica estrictamente antes de permitir el acceso, ¿vale? No, yo no puedo conectarme y luego que me digan si podía, qué cosas puedo hacer. Antes del acceso se tiene que evaluar, ¿vale? Y por último, hay un tema de que la empresa que vaya a hacer modelo Zero Trust tiene que recoger toda la información posible. Es decir, esto va de, tengo que estar tomando toda la información que pueda de todas las fuentes posibles de infraestructura de red, comunicaciones, aplicaciones para identificar el posture, la postura de seguridad, es una traducción un poco así, el posture de seguridad, tengo que estar reevaluándolo de forma permanente y para ello tengo que intentar tomar toda la información que pueda, ¿vale? Bien, ¿qué dice Google? Pues Google, para Google el Zero Trust es autenticación, fundamentalmente, ¿vale? Los modelos Zero Trust de Google, que ahora los denomina Beyond Core, es Identity Beyond Identity, y es el concepto Beyond Core. Es muy interesante porque todo lo que hace es... baso todo en que una buena autenticación y un control muy granular con esa autenticación que puedes hacer, hace, por ejemplo, que ya no necesiten VPNs, ¿vale? Entonces, en este momento donde una de las crisis importantes a nivel mundial es todo el uso explosivo de las VPNs para que puedan trabajar las corporaciones, Google desde hace ya bastantes años trabaja, los Googlers, los empleados de Google, trabajan todos contra la corporación sin tener jamás una VPN, ¿vale? Entonces, esta es una de las partes, uno de los conceptos más importantes, que es autenticación y todo lo que tiene que ver alrededor de la autenticación, ¿vale? Esta es la definición de Google que he tomado de su definición de Beyond Core, ¿ok? Y para Forrester, otro gran analista de situación, Forrester dice literalmente Zero Trust es un viaje y los vendedores pueden ayudarte a llegar a él, ¿vale? Es un concepto interesante, es decir, esto no va de tecnología, pero si eliges bien las tecnologías, entonces Forrester tiene una de sus waves, de las olas de Forrester, es el Zero Trust Extended Ecosystem Platform, ¿vale? Esta definición
y un poco el análisis que hago lo he tomado de su ola del cuarto trimestre de 2019. Y entonces dice fundamentalmente Forrester que el Zero Trust el Zero Trust Framework de Forrester es muy reconocido mundialmente, y aunque Zero Trust no es una tecnología concreta, sí que sirve para definir y decidir qué tecnologías te pueden ayudar a ir ahí, ¿vale? Y entonces lo que hacen es analizar qué productos de qué fabricantes son más deseables para tener Zero Trust, y hace un análisis bastante completo. Luego iremos viendo, comento un poquito más algunas conclusiones. ¿Qué dicen Eva Gilman y Doug Barr? Pues de su libro, Zero Trust Networks, he sacado esta definición. Por cierto, tenéis un capítulo muy interesante gratuito de este libro, que es en el que dan dos ejemplos. Uno de ellos es el de Google, de cómo dos grandes corporaciones han aplicado para su gestión los modelos Zero Trust y el éxito, el tipo de éxito, y cómo lo han hecho, qué decisiones han ido teniendo. Ese capítulo del libro lo tenéis de manera gratuita, ¿vale? Entonces, básicamente para Iván y para Doug, una red Zero Trust está fundamentada en 5 conceptos. Vais viendo que más o menos se repiten, cada uno los cocina de manera distinta, pero se repiten. Este es muy directo, es mucho más operativo. El libro está muy bien, te centra mucho y baja el nivel para ser muy concreto. Primero, debemos suponer que la red local es siempre hostil, siempre. Las amenazas externas y externas en una red local lo están en todo momento. No hay ningún momento donde en ninguna red local no haya amenazas activas. Que la red local no es suficiente para generar confianza en sí mismo, volvemos a decir lo mismo, que cada dispositivo, usuario y flujo de red, debe ser autenticado y autorizado, es decir, no puede haber conexión entre dos máquinas simplemente porque las dos estén en el mismo entorno, en la misma red, y luego que las políticas deben ser dinámicas y deben calcularse a partir de tantas fuentes de información y datos como sea posible. Como veis, coincide mucho con lo que hemos dicho anteriormente del NIS y con lo que venimos comentando, ¿vale? Un ejemplo muy interesante de por qué son necesarias, este es un ejemplo del libro Zero Trust, de por qué son necesarias estos modelos Zero Trust, es un ejemplo práctico de su ausencia, ¿vale? Entonces, esto es un ataque típico, en el cual lo que tienes pues es un modelo clásico de seguridad, bien montado, distintos niveles. Tengo una parte de la red corporativa donde tengo usuarios que no pueden llegar a producción y usuarios que sí pueden llegar a producción. Los usuarios pueden entrar a sus departamentos para el tema de recursos humanos, contabilidad, además, y los usuarios privilegiados sí que pueden pasar a las redes corporativas para gestionar y trabajar con las aplicaciones, producción, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en un ataque? El atacante no va a ir por aquí, ¿vale? Ataques de por aquí, pues puede haber, pero ahora mismo toda esta parte de Zero Trust intenta evitar este tipo de problema, ¿no? El atacante con un phishing, por ejemplo, consigue comprometer una máquina que no tiene privilegios, que habitualmente cuando no tiene privilegios puede que tenga también menor nivel de seguridad. Teniendo esta máquina tomada, hace una búsqueda, encuentra en la misma red una máquina que sí está privilegiada, consigue hacerse con ella y desde aquí ya va saltando a la aplicación, a la base de datos de producción y hace la filtración de los datos por aquí o por donde consigue, ¿vale? Es decir, que al final este tipo de problemas, es decir, aquí tengamos dos máquinas que entre ellas se pueden ver simplemente porque están en la misma red, una con unos privilegios y otra con otros, pues esto es lo que nos genera un serio problema, ¿vale? Entonces, esto era lo que os estaba contando, ¿no? Máquina salta, pasa a la de al lado, entra, ¿vale? Y al final el contenido de la base de datos pues es exfiltrado, ¿vale? ¿Qué dice Zero Trust de esto? Zero Trust dice varias cosas. La primera, la más importante para nosotros, es que esta máquina no tiene que llegar a ver esto, jamás.
Estas dos máquinas no pueden verse nunca. Y dos máquinas, por el hecho de estar en la misma red, esta máquina no puede confiar en esta. ¿Por qué? Porque esta máquina, como en esta, si tuviéramos dos, pues a lo mejor sí, pero como aquí tenemos miles, aquí hay miles y miles y miles de máquinas, en nuestras redes corporativas, esto no puede ser nunca confiable. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ver, estas son las opiniones y con todo ello de cuatro grandes, los autores del libro Zero Trust, Forrester, Google, NIST. Ahora vamos a ver cómo vamos a recorrer nosotros nuestro camino. Vamos a ver nuestras 4 vías místicas de ascenso al Zero Trust. Joven Padawan. Bueno. La primera va a estar basada en utilizar la identidad de manera contextual. La segunda, aislamiento de recursos y datos dentro de los entornos de las corporaciones. La tercera va de observa desde fuera. Tienes que observar y controlar desde fuera, no desde dentro. Y la última es, tienes que diagnosticar permanentemente y de manera continua tus defensas. Vayamos a la primera. Modelo Google, acceso contextual. ¿Esto de qué va? Mirad, un modelo específico, esto es Billancourt, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que una identidad, ¿vale? Una identidad que tiene que ser fuerte, ¿vale? Estamos aquí en este lado, una identidad que tiene que ser fuerte. Estamos hablando de autenticación robusta, que sea resistente a los ataques de phishing. Esa identidad, cuando quiere llegar a algún sitio, lo primero que hace es hacerlo a través de un dispositivo, obviamente, y ese dispositivo nos tiene que dar un contexto. Es decir, la persona más su dispositivo, esto se suma y tenemos una información de identidad y de contexto. Este contexto es el dispositivo, puede ser ubicación geográfica, puede ser, ¿vale?, geolocalización, espacio donde está el dispositivo. Todo ello nos da un conjunto de información. Lo que sacamos de aquí es información, ¿vale? Esta información es la que se la pasamos a un motor de reglas. Es un motor de reglas, en el caso de Billancourt es central, esto podría ser distribuido, que es el que analiza si yo quiero estar accediendo a esta aplicación web, si yo, Santiago Moral, que además te entrego unas credenciales y que además tengo todo un contexto de actividad, incluso aquí podría tener algo de Behavioral Analytics, ¿vale? Es decir, aquí además, qué es lo que he estado haciendo en los últimos tiempos, o puedes recordar cómo eras tú y si te pareces a tu yo actual se parece a tu yo pasado, ¿vale? Entonces aquí hay una serie de reglas en las que puede haber, no penséis solamente reglas lineales, aquí puede haber mucha programación con analítica, con machine learning, todo lo que queramos. Aquí al final toma la decisión y dice sí o no. Y al decir sí o no, le pasa tu petición de conexión al punto donde se ejecuta, el enforcement point, ¿vale? Y aquí es donde ya se hace el control de acceso y este es el que te deja pasar a la aplicación web. Le dice a la aplicación web, por favor, recibe a esta persona con todos estos condicionantes, ¿vale? Este es el modelo. Este es el modelo Billancourt, basado en 4 tipos de acciones. Con lo cual, la primera vía para acercarnos al camino, para recorrer el camino Zero Trust, es que nuestros modelos de identificación, autenticación y control de acceso se parezcan cada vez más a este modelo, por poner uno concreto referencia, aquí hay más, que es Billancourt de Google, y que es un modelo exitoso dado el número de incidentes que ha tenido, ¿vale? Es bastante robusto, ¿vale? Entonces, nuestra primera vía mística para acercarnos al Zero Trust es la identidad, con lo cual eso implica que si queremos ir hacia modelos Zero Trust vamos a tener que ir haciendo proyectos donde vamos a tener que ir transformando nuestros modelos de identidad, autorización y control de acceso en modelos que estén divididos en 4 verticales. La identidad, el contexto, reglas no estáticas con programación, incluso con machine learning, y
puntos de ejecución donde realmente éste conoce la política y es capaz de saber que lo que le está diciendo es correcto. La segunda vía mística para acercarnos al Zero Trust. Hay que aislar los recursos y los datos del entorno. Tenemos que generar un aislamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos fundamentalmente para hacer este aislamiento? Os pongo dos ejemplos concretos. Vamos a bajar esto. Por ejemplo, uno de los modelos que está funcionando muy bien es el de Unisys Stealth, ¿vale? Unisys Stealth tiene un producto que se llama Unisys Zero Trust, que ha conseguido grandes éxitos en la NSA y en la DISA, es el Defense Information System Agency, ¿vale? La agencia de los sistemas de información de defensa de Estados Unidos. Con estos dos entornos tan críticos, Unisys ha estado trabajando en ello, Unisys Stealth, y ha ido desarrollando un modelo que está muy basado en estar aislando y en microsegmentación, ¿vale? Yo voy partiendo las redes cada vez en cachitos más pequeños, pero lo hago evitando que haya problemáticas en su gestión. Con lo cual, este es un ejemplo que si lo queréis seguir es muy interesante y os puede servir de referencia para ver modelos de microsegmentación. Symantec compró una empresa muy interesante, porque esto es microsegmentación dentro. El otro ejemplo es en el perímetro. Entonces, todo lo que tiene que ver con software defined network, software defined infrastructure, software defined perimeter, es decir, todo lo que es los modelos SDX, nos ayuda muchísimo en toda la evolución hacia el Zero Trust. Es decir, siempre que hay en vuestras empresas o siempre tal y veáis movimientos que se van hacia el SDN, esos son movimientos que hay que aprovechar, porque es el momento, pues cuando se van, por ejemplo, todo lo que es infraestructura definida por software en los modelos DevOps y tal, pues esos son momentos en los que hay que estar, porque eso puede ayudar muchísimo si se trabaja conjuntamente con las áreas técnicas oportunas, puede ayudar muchísimo a mejorar la seguridad y hacia modelos Zero Trust. Por ejemplo, hay uno muy interesante de Symantec, compró la empresa Luminate, poco antes de ser ellos comprados, compraron una empresa Luminate que tiene unos modelos, unas capacidades muy buenas para hacer perímetro definido por software. ¿Eso qué significa? Pues que tu perímetro es de geometría variable, es decir, tú vas cambiando tu perímetro y lo haces todo, y qué puede pasar y qué no puede pasar, no lo haces con reglas estáticas tipo cortafuegos, aunque los cortafuegos han evolucionado mucho, sino que va al siguiente paso y lo que tienes es una lógica para permitir que entre y que sale de tus redes, ¿vale? Y lo haces por software, y es programado, ¿vale? Puedes estar definiendo tu perímetro. Eso es una de las de los modelos muy interesantes de seguir para la evolución hacia el Zero Trust, ¿vale? Pero al final hay que aislar. En este webinar no me he querido detener en modelos de isolation, que son muy válidos porque pues, están en distintos puntos de evolución, pero también serían muy interesantes. Todo aquello que me permita aislar y que dos máquinas, por el hecho de estar compartiendo un espacio, no se vean, dos aplicaciones dentro de una máquina, dos usuarios, eso nos ayuda mucho. Con lo cual, esta sería la segunda vía mística. ¿Cuál es la tercera? Hay que observar desde el exterior. Tenemos que estar viendo aquí, tenemos que estar viendo desde el exterior y controlar desde el exterior. Eso es un modelo que Cisco empezó hace ya pues fácilmente 10 años. Y entonces en ese camino que ha estado recorriendo Cisco para tener una gran capacidad de gestión de ciberseguridad desde el exterior de las corporaciones, eso es uno de los modelos Zero Trust más interesantes. ¿Por qué? Porque que una máquina dentro de una red pueda llegar a ser gestionada de un punto, puedas gestionar todas tus redes, tienes un modelo de complejidad infinito. Sin embargo, que una máquina, el único punto de confianza sea algo que está en el exterior y que en todas ellas eso sea común, es muy interesante siempre y cuando ese punto exterior esté bien protegido, ¿vale? Con lo cual, observar desde el exterior y controlar, es decir, impedir que cosas entren y cosas salgan de tu corporación y observar todo lo que hay dentro, no solamente lo que entra o lo que sale, sino lo que sucede dentro,
es una de las vías claras místicas para el ascenso hacia el Zero Trust. Ejemplos concretos, pues no, pues esto puede quedar muy esotérico. Pues por ejemplo, Cisco Umbrella. Cisco Umbrella te permite hacer desde fuera de tu organización un control muy fino de hacia dónde puedes ir y hacia dónde no puedes ir, ¿vale? Utilizando el DNS, el OpenDNS en el que estaba basado Umbrella, ¿vale? Es uno de los ejemplos muy buenos. Otro ejemplo, por este es de salida de la organización, Akamai, con sus WAFs, es un buen ejemplo. Tú los pones, es un WAF que lo pones muy fuera de tu organización y eso te está permitiendo saber quién quiere entrar y si le estás dejando o no, desde dónde viene, con lo cual este de Cisco es saliendo de la organización, este de Akamai, este ejemplo es entrando en la organización, y he traído un tercer ejemplo que es el de CrowdStrike. CrowdStrike tiene un servicio de analítica en la nube donde recibe telemetría interna, es decir, cada uno de los dispositivos donde tú tienes una sonda de CrowdStrike, se puede comunicar con el exterior y ahí hay una sonda, hay un engine, ¿vale? Que este engine es el que está haciendo toda la analítica y hace un reinforce hacia adentro diciéndote qué tienes que hacer o si lo que estás viendo es peligroso, ¿no? Con lo cual, tanto de fuera adentro, de dentro a fuera o solo lo que está sucediendo dentro, modelos de observar y controlar desde fuera son tremendamente interesantes y facilitan mucho el ascenso hacia los modelos Zero Trust. La cuarta vía para recorrer este camino del Zero Trust es la diagnosis continua. Hay que estar haciendo continuous diagnostic and mitigation, ¿vale? Esto es uno de los aspectos que más refuerza el NIST SP 207, que es el de Zero Trust, y es uno de los aspectos más fundamentales. Te dicen que es fundamental que tú tengas un sistema que esté recopilando información permanentemente sobre el estado actual del activo. Es decir, no es un SOC que está viendo ataques potenciales, es algo mucho más previo y que tenemos muy olvidado, y es que tú estés evaluando permanentemente cuál es la situación de cada uno de los activos, de las comunicaciones, de los sistemas, de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué te pide el NIST? Y se lo va a exigir, se lo está exigiendo a las agencias federales de Estados Unidos, y esto va a hacer que si realmente el NIST con este 800-207 tiene éxito, la parte Zero Trust vamos a ver un crecimiento enorme. Va a ser un poco, aquí estamos todos viendo a ver si este tiene éxito, pues el NIST arrastra muchísimo y que todas las agencias federales de Estados Unidos tengan que cumplirlo, arrastra mucho. ¿Qué está pidiendo en este CDM? Y es una palabra con la que nos tenemos que ir quedando, un Continuous Diagnostic and Mitigation. ¿Qué se está conectando? ¿Qué dispositivos y aplicaciones y servicios utiliza la organización? ¿Quién está en la red? ¿Qué usuarios forman parte de la organización o son externos y se le está permitiendo acceder a qué recursos? ¿Qué está sucediendo dentro de la red? Una empresa necesita conocer sus patrones de tráfico. Es una de las afirmaciones que hace. Si no tienes un conocimiento de tus patrones de tráfico y eres capaz de ver cómo se evoluciona, pues estás un poco ciego. ¿Cómo se están protegiendo los datos? ¿Vale? Y aquí vuelve a hacer que tiene que haber, a recordarnos que tiene que haber una política establecida en la forma en la cómo se protege la información tanto en repósito como en tránsito como cuando se está usando, ¿vale? Y además tenemos que verificar, que es el concepto del CDM, el diagnóstico, permanentemente que esa política se está cumpliendo, ¿vale? Estos serían las cuatro vías de ascenso al Zero Trust, ¿vale? Y son 4 líneas estratégicas de avance que yo recomendaría a cualquiera que quiera empezar a ver su entorno como un entorno Zero Trust, ¿vale? Bien, algunas consideraciones finales muy importantes, ¿vale? Hay una que es el Zero Trust, el concepto Zero Trust, realmente de lo que habla es de un gap generacional, ¿vale? Aquí el gap generacional no es si eres rockabilly o eres hip hop o eres trans, ¿vale? Sino que aquí el gap generacional es por cuando has nacido como empresa, si has nacido en los 80, en los 90 o eres muy reciente,
tu forma de nacer ya te da por defecto un entorno en el que naces, una cultura en la que naces, donde ya naces con unos niveles de SIRO-TRAS mayores o menores. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Los que llevamos aquí mucho tiempo, pues hemos nacido en un entorno tecnológico donde no existía ni era necesaria el modelo SIRO-TRAS. ¿Vale? Estamos hablando de los 80, pues modelos en los cuales había pues un ordenador central y varios ordenadores conectados vía línea serie, ¿no? Entonces dices, oye, pues eso no necesito mucho SIRO-TRAS, ¿vale? Entonces las empresas que nacieron aquí, pues de eso no tienen nada. Las empresas que fueron naciendo durante los 90 tampoco. Las empresas que ya nacen a principios de los 2000 ya sí empiezan a tener una cierta necesidad de SIRO-TRAS. ¿Por qué? Porque ya tienen redes, y sobre todo aquí hay un punto muy importante, que es el año 2003, que es cuando se tiene el primer phishing. ¿Vale? Entonces, esto hace que las empresas que nazcan a partir de aquí ya nacen sabiendo que tienen un problema que gestionar, se llama phishing. Es como una empresa que nace ahora, sabe que tiene un problema que se llama WannaCry y sabe que tiene un problema que se llama ransomware. Con lo cual, una empresa que nace ahora ya nace con unos niveles de SIRO-TRAS muy elevados. Yo estuve trabajando, he estado año y medio trabajando en una empresa estadounidense, en BlueBoyam, y estuve participando en todo su lanzamiento y esta es una empresa que nace con unos niveles altísimos. ¿Por qué? Pues porque nace ahora, ya sabes todo lo que tienes que gestionar, tienes los data leaks, tienes los WannaCry, tienes todos los incidentes, tienes el malware de las cryptocurrencies, en fin, que tienes una colección de problemas muy importante. Entonces, cuando tu empresa nace, pues ya nace partiendo de unos niveles. Las empresas que nacieron aquí, ¿qué esfuerzo tienen que hacer para llegar aquí y competir con estas? Es decir, una empresa de los 80, para adecuarse al mismo nivel de SIRO-TRAS de una empresa que nace ahora, es que el esfuerzo es enorme, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente que las empresas tienen que hacer unos esfuerzos muy grandes para poderse adaptar al punto en el que tu competencia que ha nacido años después ya tiene de manera natural. Y esos proyectos de transformación para ir al SIRO-TRAS cuando tú has nacido en un momento previo y tienes que competir con gente que es SIRO-TRAS nativa, es muy distinto. Una reflexión para todos. Estamos en el confinamiento del coronavirus. ¿Qué va a suceder con las empresas que nazcan a partir de ahora? ¿Vale? Es decir, si cualquiera de vosotros tuviera hoy que lanzar una empresa, pues imaginaros, tenéis que hacer una empresa con 20 personas, 15 personas. ¿Qué hacéis? ¿Montáis una red en algún sitio sabiendo que cualquier problema de este estilo va a hacer que todos los empleados tengan que trabajar desde casa? Posiblemente no. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, los niveles de SIRO-TRAS van a ser mucho más altos. ¿Por qué? Pues porque todo este confinamiento está provocando que los dispositivos que tienen que trabajar con los sistemas centrales de las corporaciones estén todos deslocalizados, ¿vale? Con lo cual ya no podemos hablar de un bring your own device, pero bueno, pues al final es bring your own network, ¿vale? Es decir, el PC me lo puede poner la organización, pero ahora, por ejemplo, hemos asistido a empresas que han tenido que salir a comprar PCs y portátiles de manera masiva, ¿vale? Con lo cual, este cambio va a hacer que las empresas que nazcan a partir de ahora todavía sean más competitivas y estén mejor preparadas hacia el futuro. ¿Esto qué implica desde el punto de vista de seguridad? Pues que estas empresas que han nacido en esta época, son mucho más interesantes para la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque atacar a estas va a ser mucho más difícil, pero atacar a estas que no hayan hecho un proceso de evolución va a ser mucho más fácil. Entonces eso va a generar un gap generacional que va a haber que gestionar, ¿vale? Es una reflexión de la importancia de ir hasta estos modelos. Muy bien. Por último, os dejo una cita de Steve Page, que es fue director de seguridad de la información, ¿vale? Fue CISO de la Oficina de Asuntos Militares de la Casa Blanca.
¿vale? Entonces este señor hace la siguiente reflexión sobre Billancourt, que Billancourt es la aproximación de Zero Trust de Google. Dice, la visión de Billancourt es, sin ninguna duda, el futuro de la TI empresarial. No dice de la seguridad, dice de la TI, ¿vale? Esto es un tema de TI. Billancourt es el futuro de la TI empresarial. Billancourt es un modelo de seguridad empresarial, ¿vale? Es una seguridad para toda la empresa. Desarrollado tras 6 años de creación de redes Zero Trust, Google estuvo 6 años fabricando y haciendo que sus redes fueran Zero Trust, en combinación, evidentemente, pues, con las mejores ideas y prácticas de la comunidad, ¿vale? Esta es una reflexión importante. Y os doy las gracias a todos por vuestra participación. Espero que os haya sido provechoso estos 45 minutos de webinar y abrimos turno de preguntas. A ver, voy a ver por aquí las preguntas, pues las tengo que ir leyendo. Mientras pensáis si queréis hacer alguna pregunta. Me llegan por aquí felicitaciones. Alguien ha levantado una mano. Luis Fernández, permitir hablar. Luis, te estamos escuchando, dinos. ¿Me escuchas? Sí, alto y claro. Enhorabuena por la presentación. Bueno, vamos con una pregunta simpática. Muchas gracias. Santiago, ¿qué cosas hay que tirar a la basura? Porque es posible que haya redundancia de inversiones. Bien, Luis. No sé si hay que tirar mucho a la basura. Por lo menos cuando arrancas el camino hacia el Zero Trust, yo no recomendaría tirar nada, ¿vale? Lo que es importante es, no hace falta gastar más, ¿vale? Es decir, las aproximaciones a Zero Trust no van de gastar más, no van de voy a hacer más inversiones distintas, ¿vale? Es decir, van de que empieces a utilizar toda la tecnología que tienes con estos modelos. Por ejemplo, sin meter más tecnología, con las redes altamente switchadas que tenemos, podemos llegar a modelos, si no de microsegmentación, por lo menos de un nivel razonable de segmentación y al menos impedir que dentro de una red de PCs ningún PC pueda ver a otro. Eso es configuración. El gran problema que tiene es que es un trabajo enorme que tienen que hacer las áreas técnicas, no los chicos de ciber, los chicos de comunicaciones, de micro, de sistemas, de producción. Es un trabajo enorme que tienen que hacer ellos para que al final su trabajo sea al menos igual de difícil. Ellos no han conseguido nada, la organización sí, pero tienes que conseguir que otros departamentos trabajen para la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, este mundo de la ciberseguridad y la tecnología y el CIO pueden llevar vidas paralelas y cada uno trabaja en planos distintos, en Zero Trust es imposible, ¿vale? Entonces, no hay que hacer más inversiones, no se necesita comprar nada nuevo, pero sí empezar a utilizar de manera distinta todo lo que tienes y todos los nuevos proyectos de transformación, irlos imbuyendo dentro de esta filosofía. Yo la única inversión que creo que hay que hacer, si no se tiene, es empezar a contar con sistemas de información que te vayan contando cómo estás por dentro de verdad. Yo creo que hay un ejemplo magnífico, es Wazoo. Wazoo es una tecnología open, te da una información fantástica de cómo estás por dentro, no para un SOC, sino para un CDM, ¿vale? Que es una cosa distinta. No sé si con esto he respondido. Y luego, seguro que habrá redundancias a futuro, pero no va de comprar más, ¿vale? Por eso no va a suceder. Porque, ¿por qué no sucede el Zero Trust? Fijaros, no hay ninguna corporación de las que venden interesadas, porque no te tienen que vender nada, con lo cual no es una cosa que digas, es que tienes que, yo te vendo esto. Es muy complicado. Luego, no hay presión de los vendedores por ir hacia el Zero Trust. Y por otro lado, como los que más trabajo tienen que hacer y más duro son las áreas tecnológicas, no los de ciber, pues tampoco tienen ningún interés, porque bastante mala vida tienen, ¿no? Entonces, esos dos temas hacen que estemos cada vez, que cueste mucho trabajo mirar hacia el Zero Trust. ¿Te imaginas? Dime. Entonces, que tendrá que haber el Zero Trust Chief Officer. Yo creo que no sobran officers. ¿Quién va a ser el voluntario forzoso?
Yo creo que nos sobran officers desde hace muchos años. No, esto va de sentido común. Por ejemplo, hay una parte muy importante que es todo el encierro en el que está sumida ahora mismo la humanidad, sobre todo la occidental. Occidental quiere decir el primer mundo. Fijaros qué potencia tiene, ¿no? Dice, ahora mismo todas las corporaciones tienen al 100% de las personas que trabajan con un PC trabajando desde sus casas. Tú tienes dos tipos de empleados, el que tiene PC para currar y el que no. Y pues todos los que tienen PC para trabajar para su casa. El que tiene otras herramientas, pues si es crítico que se quede y si no, se vaya también a su casa. Entonces, estamos todos trabajando en teletrabajo. Es decir, nuestras redes ya no ninguna es confiable. Entonces, esto va a hacer que los costes que está llevando este confinamiento desde el punto de vista TI, claro que se van a analizar. ¿Cuánto están costando las miles y miles y cientos de miles de VPNs que están montadas por el mundo? No hay formas muchísimo más baratas e igual de seguras de conseguirlo. Es decir, eso sí va a ser un impacto. Y las empresas que no lo hagan se van a quedar muy atrás, porque las empresas nuevas que vayan naciendo, yo me acuerdo en Blue Boyan, cuando la estábamos haciendo, hace 2 años, y yo decía, pues, madre mía, qué nivel de seguridad. Ya hubiera yo querido esto en mis empresas previas, ¿no? Pero es porque naces, no tienes base instalada y te es muy fácil hacerlo todo, ¿vale? Santiago. Sí. Buenas tardes. Me meto en la conversación, soy Pepe de la Peña. ¡Hombre! Don José, ¿qué tal estamos? Estupendamente, me alegro de verte. Oye, una pregunta. Sí. ¿Cómo relacionas tú las redes de confianza cero, las arquitecturas de confianza cero y ese concepto que a tantos nos gusta, que es el de antifragilidad? Vale. Tienen que ver, al final son conceptos todos que te ayudan a que tus entornos y tus redes cada vez sean más seguros, ¿vale? Lo que pasa es que los entornos de resiliencia, antifragilidad, se está hablando más de la capacidad que tienes de comportarte como diría algún metafísico, como un junco, ¿no? Y es que tú aguantas el ataque y luego eres capaz de volver rápido a tu situación de partida. Eso es complementario. Zero Trust lo que te está diciendo es qué tienes que hacer para que el ataque ni empiece. Zero Trust es algo que es tu capacidad de defensa, no de reacción, sino tu capacidad de defensa, cómo la estás midiendo permanentemente y cómo la estructuras para que el ataque ni empiece. ¿Vale? Entonces es volver a los principios de seguridad que teníamos hace muchos años. Oye, lo más importante es que el ataque ni empiece. ¿Vale? Entonces, como ya eso se nos había caído y ya no podíamos evitarlo, pues ya era, oye, pues si el ataque empieza, pues que dure poco, que me entere rápido, que vuelva rápido a mi posición inicial, ¿no? Que son esto de antifragilidad. Pero son complementarios. Yo creo que ahora toca volver a los orígenes y darle una vuelta a que las medidas de seguridad las tenemos que tener para que no haya incidentes. ¿Vale? Y fíjate, si el Zero Trust fuera perfecto, sobrarían los SOC. ¿Vale? En el extremo, vamos, es una barbaridad lo que he dicho, ¿no? Pero en el extremo, tú no tendrías incidente que gestionar si el Zero Trust estuviera perfectamente montado, cosa que es imposible, la perfección no existe, ¿vale? Entendido, muchas gracias. Muy bien. Más manitas levantadas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, oye, pues no, os agradezco mucho a Luis y a Pepe también por sus preguntas, que siempre expertos en que generemos debates simpáticos. Oye, pues nada, yo espero que esta horita de confinamiento os haya sido un poquito más liviana con esto y que os haya podido trasladar algunos conceptos básicos sobre Zero Trust. Un abrazo, mucha suerte y salud, mucha salud.